Y hoy pues nos reúne este tema de las tres claves, los tres pasos para tener un 2023 exitoso en tu negocio. Como primera medida, pues yo quiero hablar un poco de qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que dicen que va a ocurrir el otro año o qué es lo que dicen los expertos que va a ocurrir el otro año, ¿no? Lo dice el Fondo Monetario Internacional, el año 2023 va a ser un año de recesión mundial. ¿De acuerdo? De recesión económica mundial, arrancando principalmente de las principales potencias económicas del mundo. Y esto, pues es un ciclo económico natural, las recesiones ocurren en todos los ciclos económicos y principalmente en este caso, la recesión que estamos por vivir pues proviene principalmente de los efectos de las políticas que tomaron los diferentes estados con relación al COVID, tiene que ver con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, las políticas anti-COVID de China, la situación económica actual en los Estados Unidos, o sea, estamos enfrentados ante una recesión económica mundial y eso es súper importante que tú lo tengas presente para el próximo año, porque precisamente tu planeación tiene que ser un poquito diferente. Es distinto cuando nuestro negocio está funcionando en entornos económicos normales a cuando está funcionando en una recesión, ¿vale? Entonces es importante que tengas en cuenta, súper importante que el otro año vamos a estar enfrentados a una recesión económica y eso propone, como siempre lo decimos desde Gemba, no un susto, no un miedo para tu negocio, pero sí propone obviamente unos retos diferentes para el negocio, ¿vale? Hay que entender que el negocio no se va a mover de la misma manera. La primer clave es que debes hacer un análisis de todo lo que son tus debilidades, tus fortalezas, tus oportunidades y tus amenazas. Ten en cuenta que todo lo que son fortalezas y debilidades son lo que pertenece a tu negocio, sobre lo cual tú tienes control, ¿de acuerdo? Sobre aquellos aspectos que tú tienes control, ¿sí? Tienen que ver con el factor interno. Entonces, cuando estamos hablando de debilidades, pues es importante que tú empieces a analizar aspectos como, por ejemplo, no tengo un flujo de caja constante, no tengo un capital de trabajo, no tengo la mejor infraestructura, tengo una alta rotación de personal, no tengo todos los equipos necesarios para que el taller funcione bien. ¿Cuáles son esos aspectos? Básicamente vas a tener que enlistar más o menos unos 7 aspectos que tú consideras que te quitan ventaja competitiva, que te restan ventaja competitiva con relación al mercado. Y en eso quiero que seas muy crítico contigo mismo. Como segunda medida, vas a tener que hacer también un listado ahora de cuáles son tus fortalezas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que a ti te hace diferente y que te agrega una ventaja competitiva en el mercado? Qué sé yo, soy un taller especializado en una determinada marca, yo recojo y entrego los vehículos a domicilio, yo tengo un taller de servicio a domicilio. Vas a tener que hacer un listado de cuáles son esas fortalezas que tú consideras que tienes en tu negocio, ¿vale? Por otro lado, vas a tener que hacer también un listado de cuáles son las oportunidades que se están dando en tu negocio, alrededor de tu negocio y cuáles son las amenazas. Ten presente que fortalezas y debilidades son el factor interno de tu negocio, mientras que oportunidades y amenazas tienen que ver con el factor interno, externo, con el entorno, ¿de acuerdo? Y sobre las oportunidades y las amenazas, tú no tienes ningún tipo de control, es decir, tú no lo puedes controlar, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de oportunidades, por ejemplo, puede ser la llegada de los vehículos eléctricos o la llegada de los vehículos híbridos, ¿de acuerdo? Puedes encontrar, por ejemplo, aquí en Colombia, tú lo puedes ver como una oportunidad que esté creciendo el parque automotor de motocicletas. Todo depende de cómo tú lo analices, ¿de acuerdo? La subida del precio de los combustibles, etcétera. Tú vas a empezar a analizar cuáles son esos factores que para ti son una oportunidad. Ojo con esto. La oportunidad siempre la vas a escribir como oportunidad siempre y cuando tú tengas la intención de aprovecharla. ¿De acuerdo? Es decir, te voy a poner un ejemplo. Si yo soy un taller mecánico que trabajo con automóviles y estoy viendo aquí en Bogotá que está creciendo considerablemente el parque automotor de motocicletas y yo no pienso hacer nada al respecto, puede ser una amenaza, ¿de acuerdo? Con el tiempo,
las motocicletas van a superar a los automóviles y obviamente esto puede llegar a amenazar un poco la cantidad de clientes que pueden llegar a tu taller. Pero caso distinto, si yo estoy viendo cómo diversificar mi negocio, el hecho de ver el crecimiento del parque automotor de motocicletas puede ser una oportunidad, ¿vale? Entonces tú lo vas a poner en una oportunidad o una amenaza según cómo lo veas, ¿vale? Entonces vas a hacer un listado de cuáles son esas oportunidades que tú consideras que el sector automotor de tu país, de tu ciudad, están brindando, ¿de acuerdo? Y finalmente vas a hacer un listado de las amenazas, ¿de acuerdo? Amenazas. Recuerda que las amenazas son factores que no tienes, sobre los cuales no tienes control y que pueden llegar a afectar tu negocio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede ser la subida de los precios del petróleo. Por ejemplo, puede ser la recesión económica mundial que se viene. De tal manera que el primer paso consiste en que tú hagas 4 listados. Uno, con tus oportunidades, con tus fortalezas, las que te dan ventaja competitiva. 2, cuáles son tus debilidades, las que te restan ventaja competitiva. 3, cuáles son las oportunidades que está dando el sector automotor de tu país. ¿De acuerdo? Y 4, cuáles son las amenazas que están alrededor de tu negocio. De tal manera que tú al finalizar el ejercicio vas a tener 4 bloquecitos con cuáles son ese listado de máximo 7 de cada uno. Puedes hacer entre 3 y 7 listados de cada uno, de cuáles son esas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene tu negocio. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama comúnmente un análisis DOFA o un análisis FODA. ¿De acuerdo? Básicamente, cuando tú ya tienes listo ese listado, lo siguiente que vas a tener que hacer es armar un plan de acción, ¿de acuerdo? Un plan de acción para contrarrestar tus debilidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aprovechar las oportunidades utilizando tus fortalezas, ¿de acuerdo? Y eventualmente también utilizando tus fortalezas para contrarrestar un poquitico tus amenazas. La clave número 2 va muy enfocada a cuáles van a ser, a definir cuáles son tus estrategias de marketing para el próximo año 2023. Este tema que te acabo de decir es súper importante. ¿Cuáles van a ser tus estrategias de marketing para el próximo año? Recuerda que estamos entrando a una recesión, ¿de acuerdo? Y cuando hay una recesión, realmente lo que termina ocurriendo es que va a haber una contracción de la demanda. Es decir, puede llegar a ocurrir, préstame mucha atención, que tú seas un taller que trabaja con una flotilla de vehículos, es decir, trabajas con empresas. Lo que puede llegar a ocurrir en este caso es que esas empresas también se vean afectadas por la recesión y esos vehículos que te enviaban en el volumen que te enviaban pueden llegar a bajar. O lo mismo puede pasar con muchos clientes que normalmente iban a tu taller y que por alguna razón perdieron su empleo, etcétera, van a dejar de ir. Esto no significa necesariamente que el negocio se va a acabar, simplemente que hay un grupo de clientes que van a perder capacidad adquisitiva y esto puede llegar a bajar o bien lo que percibes económicamente en tu taller por vehículo en promedio, o puede ser también que hayan muchos clientes que sencillamente dejan de ir al negocio y empiezan más bien a cambiar de prioridades en sus gastos personales, ¿vale? Entonces, en este aspecto es súper importante que tú definas cómo vas a hacer para atraer nuevos clientes a tu taller. Es decir, si yo en mi taller puedo atender 100 vehículos mensuales y por alguna razón se me baja esto a 60, a 50 vehículos, yo tengo que tener un plan definido para saber cómo atraer nuevos clientes, ¿de acuerdo? Esta atracción de nuevos clientes se fundamenta principalmente en que definas a qué clientes quieres atraer, cómo los vas a traer, qué medios de publicidad vas a utilizar, ¿de acuerdo? ¿Qué presupuesto vas a utilizar? Mira, uno de los errores que no puedes caer para el año 2023 es no invertir en publicidad. Eso quiero que lo escribas muy importante ahí en tu negocio. El negocio que no invierte en publicidad sencillamente está destinado a terminar en el tiempo. ¿Vale? Entonces, lo que no puede ocurrir es que precisamente por la recesión, entonces ahora no vamos a invertir en publicidad porque hay que recortar gastos. Al contrario, tenemos que enfocarnos en cómo atraer nuevos clientes. Y pues en este caso, súper importante, obviamente, lo que más está funcionando en la actualidad es el marketing digital. Ese es el primer punto importantísimo. El segundo punto en tu estrategia de marketing es cómo vas a hacer
para incrementar las ventas de tu taller en la puerta del taller. ¿Cómo así, David? ¿A qué te estás refiriendo? Sí. ¿Cuáles van a ser esos pasos que tú vas a utilizar para que una vez lleguen los vehículos a la puerta de tu taller, en vez de que el cliente te facture $30, a través de un muy buen proceso de asesoría, el cliente termine facturando $100, $200, ¿de acuerdo? No es lo mismo atender 100 clientes en el mes a $30 que atender 100 clientes en el mes a $60. En un caso la facturación es $3,000, en el segundo va a ser una facturación de $6,000 con el mismo volumen de vehículos. Entonces es súper importante que en tu estrategia de marketing también tengas definido cómo vas a hacer para incrementar la venta del vehículo, ¿de acuerdo? La venta del cliente que llega a tu taller, que estaciona el vehículo en tu taller porque viene a hacer una reparación. ¿Cómo vamos a hacer para incrementar la venta en ese cliente? Y tercer paso importantísimo en tu estrategia de marketing es cómo vas a hacer para que el cliente siempre quiera volver a tu taller a reparar el vehículo. ¿Cuáles son esas actividades que tú vas a realizar para asegurarte de que el cliente, una vez te visite, ¿de acuerdo? Una vez te visite, quiera siempre volver a tu negocio a reparar su vehículo e inclusive esté dispuesto a recomendar tu negocio a un amigo o a un familiar. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en este aspecto, tengo que pensar cómo atraer nuevos clientes, que en algunos momentos es necesario, cómo aumentar el ticket promedio, cómo aumentar la venta del vehículo en el taller y cómo hacer que los clientes quieran regresar, que es básicamente la fidelización. Vas a empezar a establecer tu plan de marketing que te va a permitir, digamos que asegurar el otro año que los problemas de tu negocio no sean por clientes. Vamos entonces con la tercera y última clave. La tercera y última clave, y esta es súper importante, vas a tener que construir un presupuesto de ingresos y de gastos. Básicamente, ¿en qué consiste esto? Vamos a tener que construir una planeación de cómo proyectas que van a ser los ingresos tuyos en el 2023. Aquí nosotros siempre recomendamos que por lo menos empieces a planear cada 3 meses, por cuartos. Es lo que se está planteando ahorita en la actualidad, ¿no? O sea, como estamos hablando de entornos tan cambiantes, pues no vamos a planear todo el 2023, pero sí en estos momentos tú deberías tener planeado cómo se van a comportar los ingresos de tu taller en el primer Q, que sería enero, febrero y marzo. Entonces tú dirás, David, pero yo no tengo ni idea, ¿cómo voy a saber cuáles son los ingresos que yo voy a tener? Pues hay varias formas de hacerlo, ¿no? Digamos que la más sencilla que te podría recomendar el día de hoy es que analices un promedio de lo que ha sido el 2022, cuánto has facturado en promedio mensual en mano de obra, en repuestos, ¿de acuerdo? O en refacciones, y básicamente sobre ese valor proyecta un crecimiento por lo menos de entre el 15 y el 20%, por lo menos. ¿De acuerdo? Entonces, si tú en promedio venías vendiendo, no sé, $10,000 en mano de obra, pues vas a proyectar ahora un crecimiento más o menos de unos 11,500, $12,000, ¿de acuerdo? Y lo mismo en repuestos. Eso, digamos que todos sabemos cuánto estamos facturando. Entonces, básicamente es hacer un promedio de lo que venías haciendo este año y proyectar un 15% de incremento, ¿vale? Eso es lo mejor que podemos hacer. Realmente cuando tú te enfocas en crecimientos, los crecimientos se terminan dando, ¿de acuerdo? Entonces, hay que armar un presupuesto de los ingresos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vas a vender mes a mes a partir de los históricos que hayas tenido? Pero como segunda medida bien importante, vas a proyectar ahora tus gastos. Y digamos que este tema es bien importante porque hay muchos negocios que planean los ingresos, pero no planean los gastos. Entonces, hay muchas empresas que planean cuánto van a vender, pero no cuánto van a gastar. Entonces, algunas terminan efectivamente creciendo en las ventas, pero también creces en los gastos. Y pues al final lo que nos debemos enfocar es en los beneficios, en las ganancias, ¿vale? Entonces, así como tú tienes un histórico de cuáles han sido tus ingresos, también tienes un histórico de cuáles son tus gastos, pero lo mejor que debes hacer es sacar un detallado de cuáles son esos gastos cuenta por cuenta, es decir, cuánto te estás gastando en salarios, cuánto te estás gastando en renta, cuánto te estás gastando en servicios públicos, cuánto te estás gastando en mantenimiento de equipos y herramientas, cuáles son tus gastos y por lo menos
Ojo con esto, mira, si tú mantienes los mismos gastos de este año, por lo menos estás proyectando un crecimiento, si subes los ingresos, más o menos de un 15, de un 20% de las ganancias, pero realmente es muy difícil mantener los gastos exactamente igual. Sin embargo, en el ejercicio que te estoy proponiendo, lo que deberías hacer es hacer un listado de tus gastos para mirar cuáles puedes suprimir que sean razonables, ¿de acuerdo? Y si ya no puedes cortar nada, por lo menos subirlo razonablemente, lo que tengas que subir en nómina, lo que te vaya a subir el arriendo, pero pues básicamente si tú incrementas, si tus gastos incrementan el mismo 15% de las ventas que pronosticaste crecer, pues no estás haciendo nada. Al final siempre vamos a tener que enfocarnos no solamente en incrementar el ingreso, sino en incrementar las ganancias. De tal manera que deberías enfocarte en trabajar precisamente cuál va a ser tu panorama de ingresos y de gastos por cada trimestre. Enero, febrero, marzo, por lo menos debería estar listo en estos momentos.